¿Cuál es la mejor forma de leer la Biblia? Respuesta rápida y directa, no la hay. Cada persona es diferente y cada persona encuentra su forma que se adecua más a él o ella. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta a lo largo de mi vida cristiana que en mi caso particular he podido descubrir 3 formas de leer la Biblia que siempre se repiten en mi vida. La primera de la que quiero hablar se llama Lectio Divina. ¿A qué me refiero con esto? La descubrí en un libro que siempre recomiendo que se llama Diferente, de Lucas Leis. Como creo que no hay mejor forma que lo entendáis, lo voy a leer directamente del libro. ¿Qué es la Lectio Divina? No es solamente un nombre en latín para un tiempo de devoción común. No se trata de informarnos de la palabra de Dios, sino de ser formados por ella. El énfasis de la Lectio Divina no está en leer rápido la Biblia y hacer una oración, sino en repetir pausadamente, ya sea un verso corto de la Biblia o incluso una sola palabra, hasta que, a través de la acción del Espíritu Santo, ese texto nos habla de manera personal. Yo sé que lo de repetir nos suena raro a quienes fuimos criados en el ámbito evangélico, pero esta no es una repetición supersticiosa. Lectio Divina consiste en masticar la Biblia, historia por historia, palabra por palabra, confiando en que Dios está allí escondido tratando de revelarse a nosotros. Lectio Divina se trata de hacer preguntas con pausa, hasta encontrar respuestas. No es una disciplina complicada. Todo lo que debemos hacer es leer una historia o un párrafo con serenidad y atención hasta que descubrimos algo que no habíamos visto antes y el asombro nos pega en el corazón. Lectio Divina se trata de crear un espacio para que Dios nos hable y nos confronte con su palabra. Un tiempo para que el gran arquitecto nos desarme y nos vuelva a armar. En conclusión, Lectio Divina es una forma de leer la Biblia sumamente profunda. No tiene tanto que ver con la cantidad, sino con la calidad de la lectura que haces. Es una lectura sumamente concentrada y siempre abierta a que el Espíritu Santo te hable al corazón y a la mente. Ahora, también sé que hay otra forma de leer la Biblia que muchos utilizan, que yo lo llamo la forma metódica. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas, y yo incluidas, hemos alguna vez leído la Biblia analizándola como si fuéramos a predicar sobre el versículo que estamos leyendo. Por ejemplo, yo he hecho muchas veces esquemas de los versículos, he indagado sobre el contexto, sobre las palabras, analizarlas de sus raíces griegas, de latín, y de esa forma hacer todo un esquema de lo que hemos leído y poder sintetizar, una forma muy metódica de leer la Biblia. Y ahora por último, también creo que todos conocemos esta forma de leer la Biblia. Yo lo he llamado los cumplidores. Los cumplidores son aquellas personas que leen la Biblia simplemente para lavarse un poco la conciencia y decirle a Dios, bueno, ya te he dedicado un poco de tiempo, pero ahora voy a seguir con mi vida. Normalmente los cumplidores cogemos nuestra Biblia, nos sentamos en el sofá, pero nos distraemos fácilmente con el móvil, con la persona que esté a nuestro lado, con la tele, hacemos una foto para Instagram, de todo, menos realmente centrarnos en la lectura de la palabra de Dios. Os estaréis preguntando, ¿y cuál de estas 3 formas de leer la Biblia, Mafe, practicas tú? Pues yo tengo que ser completamente sincera, yo soy esas 3 personas. Yo he sido tanto una persona que aplica la Lectio Divina, como la forma metódica, como también la forma cumplidora. Depende del momento de mi vida en el que esté, he aplicado las 3 formas. La Lectio Divina, por ejemplo, la he aplicado en momentos sumamente espirituales de mi vida, en el que he estado quizás en algún retiro o en contacto con la naturaleza, y la verdad es que me ha nacido del alma estar en silencio con Dios y solo repetir quizás una palabra que se me haya quedado, como por ejemplo en los momentos de máxima ansiedad en mi vida. La palabra que siempre me ayudaba a calmarme muchísimo la frase que me ayudaba a calmarme muchísimo, que me imaginaba que Dios me repetía constantemente, era no temas, no temas, no temas. Y de verdad que solo leer esa frase en el devocional diario, para mí era ya todo el devocional que necesitaba en todo mi día. ¡Inca!
Jolín. Bueno, como os decía entonces, esa frase, no temas, para mí en ciertos momentos de mi vida ha significado todo lo que necesitaba como de pan diario. También he sido la persona metódica, normalmente eso lo he aplicado, eso es más como de mi día a día. Me cogía mi Biblia, mi cuaderno, mi comentario bíblico y me ponía a analizar versículos, capítulos enteros, con el comentario bíblico al lado, ponía mis resúmenes, lo que yo entendía. Y esto no quiere decir que el Espíritu Santo no haya estado involucrado en eso, obviamente, siempre con la guía del Espíritu. Y por último, también obviamente he sido esa persona cumplidora a la hora de leer la Biblia. Y os puedo asegurar que no hay ninguna persona en el mundo, ya sea pastor, líder, cantante cristiano o lo que sea, que no hayamos pasado por esta fase. Todos somos humanos, todos tenemos momentos de desierto, de debilidad, y no pasa nada. Siempre lo importante es volver a los brazos del Padre. Yo la verdad es que no soy esa persona que te va a decir 10 tips para leer la Biblia. No creo que haya una forma correcta o incorrecta. La cosa es hacerlo. Dejar de ponernos excusas y abrir la Biblia. Porque Dios siempre está hablando. Y lo hace por medio de su palabra. Solo tenemos que tener nuestro corazón dispuesto. Y aún el día que no tengas ganas, abre tu Biblia y aunque sea, lee un versículo. Dios ve el esfuerzo y no se va a enfadar contigo. Pero no olvides lo que leíste, medita en ello, intenta conscientemente aplicarlo a tu día a día. Compártelo con alguien o escríbelo y pégalo en la pared de tu habitación. No te centres en si estás leyendo mal o bien la Biblia, céntrate en leerla. Pero aunque sé que al final tú vas a encontrar la forma que más se adecue de leer la Biblia para ti, sí que es verdad que yo he aprendido muchas cosas de muchas personas que he visto cómo tienen su tiempo devocional. Así que hoy te voy a invitar un poco a que veas conmigo la forma que yo tengo para leer la Biblia, la forma que para mí funciona y para mí yo siento que conecto más con Dios. Obviamente lo que te voy a enseñar es en mis mejores momentos, en mis momentos de debilidad y de desierto. No utilizo esto, como os he comentado antes. Pero en los momentos en los que estoy más fuerte en mi relación con Dios, que es a lo que apunto día a día, pues utilizo esto. Lo primero antes de leer la Biblia, de tener un tiempo con Dios, para mí siempre es pedir la guía del Espíritu Santo. Realmente hay un versículo, no me acuerdo dónde está, que dice que el Espíritu Santo, no podemos leer la palabra de Dios, o sea que la única forma de entender la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. Así que siempre es importante pedir por la guía del Espíritu antes de agarrar la palabra de Dios. En segundo lugar, es importante tener una Biblia que entiendas bien. Yo antes solía tener solo la Reina Valera y la verdad es que no me gustaba leer la Biblia tanto precisamente porque no entendía mucho. Ahora, hace poco encontré esta Biblia que es una Biblia paralela, o sea, que tiene dos versiones distintas, la Reina Valera aquí y la nueva versión internacional aquí. Sí que es verdad que la Reina Valera del 60 rescata cosas que en otras versiones se pierden un poco, así que por eso me gusta tener las dos versiones, pero siempre es importante tener una paralela que puedas entender un poco más, que tenga un poco el lenguaje actual. También algo que a mí me ayudó muchísimo a entender cosas que antes no entendía, que me hacían como cuestionarme un montón el cristianismo. Me ayudó mucho entender esas cosas, comentarios bíblicos. Para mí el que más funciona, el que más entiendo, que más me gusta es el de William Barclay, que me lo recomendó mi padre, que está creo que es de los años 80. Los comentarios bíblicos son comentarios de teólogos sobre sobre todos los versículos, en este caso del Nuevo Testamento, que te ayudan a navegar un poco históricamente el contexto, las palabras, de dónde vienen, para que puedas entender mucho más en qué contexto fue escrito lo que estás leyendo y de esa forma puedes también profundizar más. Pero algo que me enseñó mi padre que nunca voy a olvidar es nunca sustituir lo que Dios te puede decir a ti personalmente a lo que Dios le dijo a William Barclay en el momento. O sea, lo que me refiero es nunca leer la Biblia e inmediatamente leer el comentario bíblico de lo que acabas de leer.
sino tener un tiempo antes de leer el comentario bíblico en el que tú puedas reflexionar lo que Dios te ha dicho a ti, lo que tú crees que significa ese versículo. O sea, primero tener tú un contacto íntimo y personal con la palabra que has leído y no inmediatamente meter a un tercero, ¿vale? Pero sí que es bueno en pasajes que quizás no entiendes o no sabes bien a qué se refieren, sí es muy bueno, acto seguido de tenerte un tiempo con Dios, leer esto. Ahora, ¿cómo aproximarnos a leer la Biblia? Hay muchas personas que me dicen que recientemente están empezando a leer la Biblia, que son nuevos en el cristianismo, que se acaban de convertir y que por dónde empiezan. Pues yo siempre les recomiendo que se descarguen el app de YouVersion a su móvil. Ahí hay devocionales cortos, muy buenos, muy simples, que pueden guiarlos para leer la Biblia desde lo más simple a lo más complejo, ¿vale? Ahora, yo lo que hago personalmente es esos devocionales ya no los hago, antes los hacía más, ahora ya no. Ahora lo que estoy haciendo, por ejemplo, es leerme el Nuevo Testamento de principio a fin, y cuando acabe el Nuevo Testamento, pues leeré también el Antiguo, en lo que me tarde. También siempre intento compaginar un poco, leer algo del Nuevo Testamento y leer, por ejemplo, un salmo o un proverbio. Es algo de lo que hablé un día en mi Instagram, es de que yo siempre intento, como hay 31 proverbios, intento que según el día del mes en el que estoy, leer el correspondiente proverbio. Por ejemplo, si hoy es día 15, pues leer el proverbio 15, y así en un mes me leo todo proverbios, y compaginarlo también con un libro del Nuevo Testamento. Ahora, algo que a mí me encanta siempre es subrayar. Soy una loca del subrayador, porque yo soy una persona muy visual. Cuando algo me impacta, si lo marco, entonces lo voy a recordar más, y así también si en algún momento vuelvo a abrir el libro de la Biblia que me estaba leyendo y veo eso subrayado, pues lo recuerdo más fácilmente. Y nada, también utilizo también un boli, no lo tengo, pero utilizo un boli en el que rodeo cosas que me impactan. También pongo mis anotaciones al lado, cosas que se me van ocurriendo en el momento. Y bueno, pues. Y por último, algo que me cuesta mucho pero intento hacer, pero siendo honesta no lo hago mucho, pero intento hacerlo, es orar al final. O sea, a ver, sí oro, ¿vale? Pero siempre que llevo, por ejemplo, un buen tiempo, un buen rato leyendo la Biblia y analizando y todo, pues al final ya me da un poco de pereza orar, y es como que hago una oración muy corta y me voy, que es mejor una oración corta a nada, ¿vale? Pero sí que cuando estoy más tranquila, cuando tengo más tiempo, cuando me propongo, oro según un poco una forma que me gusta mucho, que es primero dar gracias a Dios, primero adorar a Dios, o sea, decirle a Dios lo que es para mí, lo grande que es. Después darle gracias por todo lo que tengo, desde la cosa más simple hasta la cosa más grande. Y por último, ya llego al momento de pedirle, ¿no? Señor, te pido por esto, te pido por esto. De esa forma me centro más, no tanto en lo que Dios me puede dar, sino lo que Dios es y lo que ya me ha dado. Así que bueno, espero que haya quedado claro que no hay una forma mejor o peor de leer la Biblia, es la forma que tú encuentras que más se adecue a ti. Eso sí, intenta leerla ya sea 1 minuto al día o 30 o 2 horas, pero hazlo. Nada, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. No te olvides de suscribirte. ¿Cuál es la mejor forma de ver? Ahí hay devocionales cortos muy buenos que te pueden un poco guiar hacia dónde la mejor forma. Y bueno, espero que os haya quedado claro que no hay una forma mejor o peor de leer la Biblia. Obviamente es mejor